Entonces, continuamos con los temas. Como les ha dicho ya en la clase pasada, la idea es seguir básicamente con teoría de juegos y la clase de hoy es como de preliminares antes de empezar a ver cómo resolver, digamos, situaciones económicas con esta metodología. Entonces, básicamente, ¿de qué trata la teoría de juegos? Se trata de estudiar situaciones, pues una serie de, como una metodología y unas técnicas para estudiar situaciones donde hay agentes racionales que interactúan en situaciones estratégicas. Entonces, esta es la parte clave, la parte de las interacciones estratégicas, porque la parte de agentes racionales ya la hemos venido tratando desde antes, y esto básicamente lo que quiere decir es que hay unos agentes que están maximizando sobre unos objetivos bien definidos. En español, o pues no sé, en ECO 3, tienen una función de utilidad o unas preferencias, están dando a maximizar sus, digamos, sus beneficios sobre esa función de utilidad. Ahora, ese es un supuesto, pues, que puede llegar a ser fuerte o no, pero es medio razonable pensar que la gente está tratando de maximizar su felicidad o algo por el estilo. La parte que cambia es que vamos a suponer que los agentes están en situaciones estratégicas, y lo que quiere decir esto es que a mí me importan las acciones que toman los demás, y también, pues, digamos acá, como por consecuencia, mis acciones les importan a otros. O sea, porque entonces, lo que hemos estudiado hasta ahora, o sea, en Eco 3 y en equilibrio general y demás, es básicamente este problema, bien sea para la gente o para la firma, no importa mucho, donde decimos, los agentes son precios aceptantes y están maximizando su utilidad, ellos deciden la canasta de consumo, sobre una restricción presupuestal. La restricción pues es P por X, o sea, lo que gasto, menos P por W, que es mi ingreso. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta acá, las acciones de los demás agentes, o sea, la canasta de consumo de los demás agentes, no entra en ningún problema en ninguna parte en este problema, ¿o no? Entonces, esta no es una situación estratégica, porque lo único que me importa para maximizar mi utilidad es lo que yo hago. Lo que vamos a hacer es que vamos a flexibilizar eso y vamos a permitir que, bien sea acá en la utilidad o en la restricción, no importa dónde, por ejemplo, la utilidad ya no te dependa de lo que yo haga, sino también de lo que hagan los demás. Entonces le pongo el menos i para hablar de los demás. Ahora, en Eco 3 y pues en equilibrio general, realmente lo que hacen los demás afecta un poco mi problema, porque el precio, que aparece en la restricción presupuestal, está determinado por la interacción de todos los agentes, porque es donde oferta agregada igual a demanda agregada. Es el precio que se elige, el que vacía los mercados. Pero lo que habíamos supuesto es que hay tantos agentes que las acciones de un solo agente no pueden afectar el precio. Entonces, lo que decir, aunque este P tiene como escondido las acciones de todos los demás, no es que los demás puedan afectar directamente ese P. ¿Están de acuerdo? Prof, ¿lo puede Sí. repetir eso último, por favor? Sí. O sea, entonces básicamente, o sea, lo que ustedes han estudiado hasta ahora y lo que vimos en la primera mitad del curso es este tipo de problemas. Y acá el precio, en cierta medida, esconde la interacción de todos los agentes, porque es donde oferta agregada igual a demanda agregada. Pues la oferta y la demanda sale de todos los agentes, ¿no? La agregada. Pero lo que hemos supuesto es que los agentes son, pues hay tantos y son tan pequeños que con sus acciones no pueden, pues digamos, impactar P directamente. Entonces todo el mundo, cuando, digamos, maximiza su utilidad, toma P como dado. O sea, toma como las acciones de los demás como dadas, digamos. Y lo que vamos a hacer es flexibilizar eso y ver un poco, bueno, qué pasa si yo tengo en cuenta que, o ahí estoy en situaciones donde los demás agentes pueden, con sus acciones directamente, con cambiar sus acciones, afectarme a mí. Ese va a ser el cambio, básicamente. Ok, gracias. Listo. Entonces, como les decía acá, pues básicamente una interacción estratégica, o sea, la definición formal es que un agente, cuando maximiza, tiene en cuenta, o sea, de alguna manera eso afecta su utilidad, las acciones de los demás y también cómo sus acciones afectan a los demás. Entonces, básicamente, esto va en dos direcciones. Uno tiene en cuenta como mis acciones
afectan la utilidad de los demás y cómo las acciones de los demás afectan mi utilidad. Si se dan estas dos condiciones o alguna de las dos, ya hay una interacción estratégica. El nombre de lo que vamos a empezar a ver, que es teoría de juegos, pues viene de que originalmente toda esa teoría fue diseñada para estudiar estrategias óptimas en juegos como el ajedrez o el póker o el gato, o cualquier juego como clásico. Pero, digamos, la teoría de juegos pues, ha ido volviendo cada vez más popular y ahora se utiliza para estudiar una gran variedad de situaciones que la microclásica, neoclásica, que es la que hemos visto hasta ahora, pues no puede estudiar. ¿Listo? Entonces, así como para hacer el curso de Historia del Pensamiento Económico en 2 minutos, ¿de dónde viene la teoría de juegos? Pues básicamente como el gran creador de esto es von Neumann, que en 1928 probó un teorema que se llama el teorema de Max, que ya no lo vamos a cubrir en esta clase, pues es muy viejo, ya se ha reemplazado por otras cosas, pero básicamente es como la primera vez que dice, bueno, supongamos que tengamos gente interactuando estratégicamente, por ejemplo, jugando gato o algo por el estilo, ¿qué es lo que deberían hacer? Y pues de eso sería una cosa que se llama el teorema Min-Max. Unos años después, von Neumann se alía con Morgenstern y publicaron un libro que se llama Teoría de Juegos y Comportamiento Estratégico. Y este es el libro clásico. O sea, la mayoría de los resultados que vamos a ver, digamos, en las siguientes semanas, ya estaban en ese libro. O sea, ellos dos juntos han escrito, digamos, la mayoría de la teoría de juegos por amplio margen. Lo que hacen ellos es estudiar juegos que se llaman juegos de suma cero. Entonces son juegos donde si gana alguien, pierde la otra persona. Entonces, pues obviamente gato, no sé, monopolio, son como los ejemplos clásicos de eso, donde pues gana uno y pierde los demás. Pero hay situaciones donde puede que todo el mundo gane. La típica es comercio internacional, ¿o no? Si dos países interactúan entre ellos y exportan, importan, ustedes aprendieron en alguna clase que eso puede mejorar el bienestar de todo el mundo, ¿o no? Espero. Sí. ¿O no? Sí. Entonces, lo que hizo Nash, que pues, es una persona relativamente famosa porque ganó el premio Nobel, unos años después, fue que, digamos, extendió este libro de Morgenstern y de von Neumann a situaciones de no suma cero, o sea, todo el mundo puede ganar. No sé si saben, pero hay una película bien famosa de John Nash que se llama Una mente brillante, donde está el tipo que hace como de gladiador. ¿Sí, la han visto o no? Es muy buena. Ah, bueno. O sea, no sabía si es una película ya muy vieja y ustedes nunca la han visto. Es buena, pero entonces, cuando acabemos el curso, vayan a ver la película otra vez, porque pues, la película es sobre la vida de John Nash, y hay una escena en la película, que es cuando están en un bar jugando billar, y pues le quieren están como un poco de grupo de hombres que quieren ahí coquetear a unas chicas, y entonces es muy chistoso porque ahí en teoría a Nash se le ocurre su famoso teorema de Nash, con el que pues, digamos, por el cual se ganó el premio Nobel, y lo interesante de la película es que no le pega ni se quita a lo que es el teorema de Nash. O sea, explica más o menos que el equilibrio de Nash es lo opuesto a lo que en realidad es. Entonces, pues es chistoso porque la película tenía que pegarle a una sola cosa científica y la hizo mal. Pero bueno, el resto de la película es bien interesante. Entonces Nash pues hace eso como en los 50 y 20 años después, Harsanyi, que fue como la otra, pues como el otro gran padre de la teoría de juegos, lo que hace es que extiende toda esa teoría a juegos de información incompleta, o sea, donde básicamente yo no sé todo sobre los demás agentes, que es pues una situación muy realista para muchos juegos. Si uno piensa, por ejemplo, en el póker, yo en el póker no sé qué carta tienen los demás, entonces hay como una incertidumbre sobre pues ellos qué tienen, cuáles son sus cartas, y entonces lo que hace Harsanyi es que como que formaliza pues en esas situaciones cómo resolver los juegos. Y ya después de eso, pues ha habido avances, pero la verdad es que la mayoría de los avances ya son, digamos, relativamente pequeños comparado con estos grandes avances que hubo pues, desde más o menos 1930 a los 70. Y desde entonces, la teoría de juegos era como al principio una cosa como esotérica, y pues el análisis clásico de microeconomía, que es el que hemos visto hasta ahora, dominaba la ciencia económica, y lentamente la teoría de juegos se ha ido, digamos, comiendo el espacio y ha ido desplazando a la microclásica y se ha convertido como en la herramienta número uno de análisis.
tanto que ahora muchas otras ciencias sociales lo usan, y también ciencias duras. En la biología se usa la teoría de juegos mucho para analizar el comportamiento, digamos, de animales y de especies. Entonces, pues ahí, digamos, al principio empezó siendo una cosa como esotérica, pero hoy en día es el análisis principal de micro. Entonces, por eso es muy importante que lo aprendan, para dejar un poco como esta cosa clásica que ya no, pues se usa, pero ya no tanto. Entonces, para describir un juego o Prof, una situación estratégica, ¿sí? o sea, todo lo que está como muy de moda también de behavioral economics y todo eso, ¿tiene que ver con teoría de juegos? No, eso es otra rama. Ah, ok. Es una gran pregunta. O sea, la teoría de juegos se podría adaptar un poco para incluir esto, pero lo que hace esta cosa como de behavioral economics realmente es, digamos, la microclásica como que supone que somos agentes hiperracionales. Entonces, como que tenemos una función de utilidad bien definida. Eso es tal vez un poco la primera cosa que Behavioral Economics o pues, economía del comportamiento como que desafía. Y la segunda es que somos tan racionales que yo sé perfectamente cómo son mis preferencias en el futuro. Y entonces actúo acorde. Entonces, lo que muestra un poco Behavioral Economics es lo primero es que la gente no tiene, digamos, una función de utilidad bien definida en el sentido que puede cambiar. O sea, eso no está mal, pero lo que yo prefiero ahorita puede ser diferente de lo que prefiero mañana y está bien. Pero un poco lo que se asumía antes es que yo tengo unas preferencias y esas son mis preferencias y punto. Y entonces lo que dice, no, eso no. Y aparte de eso, esta situación como de que yo soy hiperracional y entonces maximizo mi utilidad, como la suma de mi utilidad, valor presente de todos los periodos futuros, pues no es realista. Entonces el ejemplo más clásico de eso es si uno, por ejemplo, no sé, va a un restaurante y le sirven pancito, entonces uno se va a comer el pan y se llena de pan, pero en realidad uno lo que quisiera es disfrutar la comida del plato principal, ¿o no? Entonces es como el ejemplo más clásico de que nosotros, o sea, pensando media hora más adelante, deberíamos no comernos el pan y aún así lo hacemos. Es como que no tenemos como esto de que somos hiperracionales y maximizamos el valor presente de toda nuestra utilidad futura. Eso no pasa. Y lo que dice un poco la economía de comportamiento es eso. Y trata de, pues digamos, traer eso un marco, como un marco formal. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? No sé si me expliqué bien. Sí, sí, creo que sí, ya vi la diferencia. Sí. Ahora, pues digamos, son complementarios, ¿no? O sea, uno podría tener cosas como de economía de comportamiento dentro de situaciones estratégicas, pero, digamos, estudian como fenómenos diferentes del comportamiento humano. Eh, lo que cambia, tal vez lo que la economía del comportamiento reemplaza es como la microclásica de las preferencias, ¿no? Como teoría de la decisión. Eso de que yo tengo unas preferencias neoclásicas, ¿no? Que son transitivas, pues, convexas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bueno, eso tal vez no es así. De pronto no tienes transitivas o no son completas o por el estilo. Eh, pero bueno, listo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno. Entonces, una situación estratégica que en teoría de juego se llama juego, pero cuando yo hable, estamos hablando de un juego, lo que ustedes deberían entender es, estamos hablando de una situación estratégica, que no necesariamente es un juego de mesa, digamos, sino una situación estratégica entre agentes. Entonces, para describir esas situaciones estratégicas, siempre vamos a tener que hablar de estos elementos, que son lo siguiente. Lo primero es cuáles son los participantes o los agentes que están tomando decisiones, a los que normalmente les vamos a llamar jugadores. O sea, como quién es la gente que está tomando decisiones en esta situación estratégica, y a esos agentes les vamos a decir jugadores normalmente. Después vamos a tener que describir las reglas del juego. Y las reglas del juego uno las puede dividir como en dos cosas. Uno es qué acciones tiene disponible cada jugador en cada momento del tiempo. Y la dos es cuál es el orden de las jugadas. Lo siguiente que tenemos que decir es cuál es la información disponible a cada uno de los jugadores. Y después cómo las reglas, o sea, cómo las acciones van a llevar a diferentes resultados y esos agentes cómo valoran esos resultados, pues si quieren ganar o no. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a escribir diferentes juegos clásicos, por ejemplo, pensemos en Gato. Entonces, si yo fuera a escribir Gato, entonces diría, bueno, hay dos jugadores, ¿sí o no? ¿Cómo son las acciones? Pues el jugador uno puede poner X y el jugador 2 puede poner círculos y los pueden poner en espacios que estén libres. No pueden, digamos, ponerlos encima de otro que ya esté puesto. ¿Y cuál es el orden? Pues bueno, primero va uno y después va dos, y eso se repite hasta que ya alguien gane o ya no haya más espacios disponibles.
¿Cuál es la información disponible? Pues en realidad es toda, porque ambos jugadores están viendo, digamos, el tablero, que en este caso es el gato, todo el tiempo. Entonces, digamos, si yo pongo un círculo y una X así, ambos jugadores saben dónde está la X y ambos saben dónde está el círculo. Entonces, todo el mundo sabe lo que está pasando en el juego. Y bueno, como los resultados dependen de las acciones, pues decimos, bueno, si hay 3 en línea, pues gana esta persona y el otro pierde y ya. ¿Estamos de acuerdo? Que eso sería una descripción de gato. Sí. Listo. Ahora, si fuéramos a escribir un juego más complejo, por ejemplo, ajedrez. Entonces, pues de nuevo, hay 2 jugadores, el que tiene las fichas blancas, el negras. Después toca escribir qué acciones tiene disponible cada jugador en cada momento del tiempo. Entonces, esa se pone complicada, ¿no? Porque uno dice, bueno, mira, ¿qué acciones tienes? Pues puedes mover los peones, una o dos, dependiendo si es la primera ronda o más adelante. O sea, pues si es como la primera jugada un peón. Los caballos se mueven así, los alfiles de esta manera, la reina se puede mover en cualquier dirección, las torres así, pues como toda la descripción del juego. Y pues obviamente no puedes poner una ficha donde ya hay otra ficha puesta. Son básicamente las acciones. Después uno describe el orden, pues primero va el blanco, después el negro, después el blanco, después el negro. ¿Cuál es la información? Es parecido al gato en el sentido que está el tablero y en todo momento del tiempo todo el mundo está observando el mismo tablero, entonces todo el mundo sabe qué es lo que está pasando en el juego. Y después pues uno tiene que escribir cómo se gana, que es básicamente haciendo jaque mate. Entonces eso sería una descripción de ajedrez. Y si uno le puede explicar el juego a alguien, o sea, cualquier juego, uno sigue estos pasos. Uno le dice, mira, están estos jugadores, somos tú y yo, estas son las acciones disponibles, así puedes mover las fichas, este es el orden en el que se juega, qué información tienes, si es relevante, y cómo se gana. Eso es básicamente como uno escribe un juego de mesa o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, hay situaciones, todos los juegos que hemos descrito hasta ahorita, son información donde la información es la misma para ambos jugadores, pero eso no tiene por qué ser así. Si, por ejemplo, yo pensara en póker, entonces, pues en este caso, de nuevo, ¿cuántos jugadores hay? Bueno, no sé, los que estén sentados en la mesa jugando cartas. ¿Qué acciones tienen disponibles? Pues digamos, en la primera ronda pueden cambiar un número de cartas por otras que les dé pues después de que les repartieron por otras que les dé el dealer, en qué orden juegan y pues después van apostando, pueden pasar o subir las apuestas o bajarlas. ¿Qué información tienen? Aquí es donde varía, porque cada jugador sabe qué cartas tiene, pero no sabe qué cartas tienen los demás o no. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Listo? Y pues obviamente, como los resultados del juego dependen de las acciones, pues bueno, entonces básicamente, pues uno sabe que, no sé, escalera real, le gana todo, después póker, después escalera a color y ya no sé qué sigue. Hace mucho no juego póker. También, ¿sí? No, perdón, es que tengo una duda, pero no es con este ejemplo. No, pero dale, pregúntala. Ya acabé con ese ejemplo. Es que estaba pensando, o sea, decir cómo se gana el juego, y estaba Ajá, pensando, por ejemplo, en los juegos que no son de suma cero. O sea, ajá. ahí cómo defines quién gana. No, claro, porque mira que acá, yo en realidad acá no pongo cómo gana, nadie gana, o sea, no está la palabra que un individuo gane ni nada por el estilo, sino es cómo el resultado del juego depende de las acciones. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de comercio internacional, pues lo que podríamos decir es, bueno, estamos viendo si importo y exporto ciertas materias o ciertos bienes y servicios, pues cómo depende el bienestar de los ciudadanos de un país de eso. Entonces, no es que ganes o pierdes, sino pues cómo es el nivel de bienestar o la utilidad o algo por el estilo. ¿Tiene sentido eso? Ah, sí, sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo que no sea necesariamente un juego de mesa. Entonces, pensemos en 2 firmas que compiten en publicidad. Entonces, acá uno diría, bueno, ¿cuáles son los participantes? Bueno, son las 2 firmas. ¿Cuáles son las reglas? Entonces uno diría, bueno, pues básicamente, ¿qué acciones pueden tomar? Pueden invertir de 0 a, no sé, tanto dinero en publicidad, en qué orden juegan. Entonces, no sé, puede que haya una firma que ya está en el mercado y decide primero cuánto invertir y después otra firma decide si entrar en el mercado o no. O una situación diferente, podría ser que ambas firmas ya están en el mercado
y deciden cada año, pues, cuál es el presupuesto de su, digamos, de publicidad. Ahí también está qué información está disponible, pues entonces no sé, ¿será que ambos saben cuánto es la curva de demanda o no saben? De pronto uno sabe cuánto es la curva de demanda y el otro no, o sea, puede que la información sea asimétrica. Y después uno tiene que explicar cómo el resultado, o sea, cuánto gana cada firma, depende de las acciones. Entonces, básicamente, de cuánto gasta cada firma en publicidad. Entonces, digamos, si yo gasto mucho y el otro no gasta nada, pues de pronto yo me gano muchos consumidores, pero si ambos gastamos, entonces, pues, de pronto no gano más consumidores. Entonces, como que me invertiría la misma, pero perdí todo el dinero que invertí en publicidad. Y si ninguno invierte, pues de pronto tenemos los mismos consumidores, pero no perdimos la plata en publicidad, no sé. Entonces, como que uno tendría que explicar cómo los gastos de ambas firmas se traducen en ganancias para ambas firmas. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Listo. Entonces, voy a poner un par de ejemplos que son muy sencillos. Voy a empezar por este de acá, que me parece que al principio la gente le encuentra más sentido. Y son muy sencillos, pero vamos como a volver a ellos varias veces, porque como son tan sencillos, si los conceptos no quedan súper claros en estos juegos, pues digamos no van a quedar claros, ¿listo? Entonces por eso como que quiero enfatizar que sean muy sencillos. Entonces, el primero es un juego que en inglés se llama Matching Pennies, por si leen un libro en inglés. Es un juego, pues digamos un ejemplo famoso de teoría de juegos. Y en español se llama Pares y Nones, pues en Colombia al menos. Entonces, básicamente, cómo funciona este juego es una versión simplificada de piedra, papel o tijera, donde, digamos, hay dos jugadores, yo los llamo Ana y Bart, y cada uno decide si mostrar uno o dos dedos. Entonces, simultáneamente, cada uno saca uno o dos dedos. Si el total de los dedos entre ambos jugadores es par, entonces Bart le paga a Ana 1.000 pesos, o sea, Ana gana 1.000 pesos y Bart pierde 1.000. Y si el total es impar, entonces Ana gana, Ana le paga a Bart 1.000 pesos. Entonces, Bart gana 1.000, Ana pierde 1.000. Entonces, en este juego, pues hay dos jugadores, Ana y Bart. Después vamos a mirar las reglas. Entonces, ¿cómo son las reglas? Pues es cada uno de acciones tiene disponibles, pues puede mostrar uno o dos dedos. ¿Y en qué orden juegan? Juegan simultáneamente. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la información disponible? Pues en realidad no hay mucha. O sea, saben cuáles son las reglas del juego, pero nadie sabe qué, pues digamos, qué va a hacer la otra persona. Lo hacen simultáneamente. Y pues aquí nos explicaron cómo las acciones se traducen a pagos. Si suman par, el número de dedos, gana Ana. Y si suma impar, gana Bart. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora veamos otro juego que es parecido a este, pero este básicamente va a ser una versión secuencial. Entonces, en esta versión, que sería un poco irrealista que fuera un juego divertido, pero pues no importa. Ana va primero a mostrar uno o dos dedos y después de que Bart observa qué hizo Ana, decide si mostrar uno o dos dedos. Y los pagos son igualitos. Entonces, si yo fuera a escribir este juego, pues diría, hay dos jugadores, Ana y Bart. Cada uno tiene dos acciones disponibles, que es uno o dos dedos. Pero el orden es que primero juega Ana y después juega Bart, después de haber observado lo que hizo Ana. Entonces, cuando voy y miro la información disponible a cada jugador, Ana no sabe nada, pero Bart ya sabe que jugó Ana o no. ¿Están de acuerdo? Va a ganar siempre, ¿no? Pues, si es un agente relativamente racional, sí, debería ganar siempre. Ahorita vamos a, más abajo vamos a ver eso. Preguntas hasta ahí, o sea, son juegos bien sencillos. Antes como para caracterizar los elementos del juego en una situación muy sencilla. Prof, pero sí se ve cuántos dedos sacó Ana, ¿no? O sea, sí se ve, sí está O sea, disponible para el otro. sí, Ah, o ok, sea, ok. Bart sabe qué hizo Ana, exacto. En esta versión, la secuencial. Va, gracias. Entonces, por eso digo que es un juego medio bobo, porque pues, si Bart sabe qué hizo Ana, pues sabe perfectamente qué debería hacer o no, si es un agente racional. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Listo. Ok, entonces,
ya sabemos cómo describir los elementos de un juego. Entonces ahora vamos a introducir qué supuestos vamos a usar en el resto de la clase. ¿Listo? Entonces, el primer supuesto es que vamos a suponer que los agentes maximizan la utilidad esperada. Entonces, esto tiene como dos partes claves. La primera es que los agentes van a tener una función de utilidad bien definida. Esto se devuelve a la pregunta que hacía antes como de economía y comportamiento. La gente sabe que está maximizando y maximiza eso. Y es como invariante en el tiempo, es lo que a ellos les gusta y ya. Y la segunda parte de la utilidad esperada es que si llega a haber incertidumbre en el juego, vamos a decir que ellos lo que maximizan es el valor esperado de la utilidad. Esto es lo que maximiza. Y este es un supuesto súper fuerte. Ya les voy a mostrar por qué. Con un ejemplo. Entonces, vamos a bajar acá. Supongamos, lo mejor verlo con un ejemplo. Supongamos que hay dos loterías, ¿listo? Que ustedes podrían comprar en el mundo. Entonces, hay una lotería que con probabilidad 1/2 me paga 10 pesos y con probabilidad 1/2 me paga 0 y me cuesta 5 pesos. Entonces, esa lotería tiene dos posibles resultados, ¿o no? Con probabilidad 1/2, si yo la compro, me gano 5 pesos. 10 menos 5, ¿no? Porque me costó 5 comprar la lotería. Y con probabilidad 1/2, me gano menos 5 pesos, que viene de 0, no me gano nada, pero igual pago el costo del tiquete, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y el valor esperado, digamos, monetario de esta lotería es 0, ¿o no? Sí. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, profe. No, perdóname. Yo no sé Sí. por qué sería el valor esperado 0 o no 10 o no 5. O se A suman ver, los dos. pero, o sea, a ver, estamos de acuerdo que con probabilidad 1/2 yo gano 5 pesos. O sea, 10 pesos que paga la lotería menos 5 pesos que me costó el tiquete. ¿Sí? Sí. Y con probabilidad 1/2 pierdo 5 pesos. Porque pues no gano nada e igual pago el costo del tiquete. Ajá. Entonces, el valor esperado es, digamos, 1/2, que es la probabilidad que pase el evento de arriba, por el pago del evento de arriba, que son 5 pesos, más 1/2, que es la probabilidad del evento de abajo, por el pago en ese caso, que es menos 5, y pues la suma de esto es 0. Entonces, esa es literalmente la fórmula del valor esperado. Ah, ok. Gracias. Listo. Si no, o sea, si ustedes no se sienten súper cómodos con probabilidad, la vamos a usar relativamente poco. Entonces, tampoco es tan grave. ¿Listo? Vamos a ver cosas bien básicas de probabilidad. Listo. Y la segunda lotería es parecida, pero digamos, con probabilidad 1/2 me paga 100, con probabilidad 1/2 me paga 0 y cuesta 50. O sea, es más costosa, pero también paga más si me la gano. Entonces, esta lotería, si yo hago un morbolito, digamos allá, con probabilidad 1/2 me paga 50, que viene de 100 menos 50. O sea, me gano 100, pero pago 50 del tiquete, me quedo con 50 pesos. Y con probabilidad 1/2 me gano menos 50, que es 0, menos el valor del tiquete, que es 50. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Y el valor esperado de esta lotería también es 0, ¿o no? Que es básicamente 1/2 por 50 más 1/2 por menos 50. Sí. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas loterías son relativamente parecidas, ¿o no? La diferencia tal vez es como las unidades monetarias, ¿o no? Pero si yo con la lotería 1 y la multiplico por 10 todos los pagos, llego a la lotería 2, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, ok. Tenemos unas loterías que son muy parecidas, lo que cambia un poco es las unidades monetarias.
Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y ahora supongamos que tenemos 3 agentes. O sea, esto es solamente un ejemplo para que se den cuenta de lo que va a ser la utilidad esperada. Entonces, el agente 1 tiene una función de utilidad que es el logaritmo de x más 51, donde x es el dinero que tienen. ¿Listo? La utilidad del agente 2 es x más 51 y la utilidad del agente 3 es e a la x más 51. Entonces, estos agentes, en términos de preferencias, ¿cómo son sus preferencias? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Son diferentes, Son ¿no? Según yo, son iguales, nada más son transformaciones monótonas. Exacto. Sí, entonces, en realidad son iguales porque, básicamente, si yo cojo la utilidad del agente 1 y la elevo a la e, tengo la utilidad del agente 2. Y de nuevo, si cojo la utilidad del agente 2 y la elevo a la e, tengo la utilidad del agente 3. Entonces, lo único que estoy haciendo son transformaciones monotónicas, o sea, crecientes, de la utilidad o no. Y ustedes lo que aprendieron en ECO 3 es que esas funciones de utilidad representan las mismas preferencias neoclásicas, ¿o no? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí, Yo tengo una profe. duda. Sí, dale. O sea, pero si los tres individuos, su utilidad solamente depende del bien X, ¿por qué importaría si son monótonas si como quiera prefieren el bien X sobre cualquier otro? O sea, no dependen ni de ningún otro. Pues vamos a ver cómo son sus preferencias sobre las loterías. Que cuánto tienen de X va a depender de la lotería o no. Ok, sí. Listo. Entonces, este es el ejemplo más sencillo que, como para hacer el punto que voy a hacer en un segundo. Entonces voy a ver ahora cómo son las utilidades de, digamos, de comprar diferentes loterías. Entonces, si yo compro la lotería 1 y soy el agente 1, ¿listo? Entonces, con probabilidad 1/2, yo me gano 5 pesos o no. Entonces, mi utilidad es la utilidad pues, de ganarme 5 pesos. Y con probabilidad 1/2, pierdo 5 pesos. Entonces, es la utilidad de -5. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Y esto acá es el valor esperado de la utilidad de la lotería 1 o no. ¿Están todos de acuerdo conmigo hasta ahí o no? Sí. Sí, Listo. Entonces, para la gente 1, pues sería 1/2. Y cuando él tiene 5 pesos, la utilidad era esta, ¿no? Entonces sería el logaritmo de 56. Y cuando él pierde 5 pesos, pues sería el logaritmo de 46. Porque 51 menos 5 da 46, ¿o no? ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Entonces, listo. Ese es el pago que tengo acá. Como el puntico rojo, negro que acabo de hacer. El del agente 2, pues sería 1/2, pero la utilidad cuando él gana 5 pesos no es el logaritmo de x más 51, sino es x más 51, o sea, es 56 o no. Está acá. Más 1/2, cuando él pierde 5 pesos, pues es -5 más 51, o sea, 46, entonces es 1/2 por 46. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Listo. Y si soy el agente 3, pues es 1/2 e a la 56 más 1/2 e a la 46 y eso pues da un número.
Ahora, si estoy enfocado en la lotería 2, pues entonces en ese caso, con probabilidad 1/2, yo gano 50 pesos y con probabilidad 1/2 yo gano menos 50 pesos. La utilidad de menos 50 pesos. Entonces, para la gente 1 sería 1/2 por el logaritmo de 101 más 1/2 el logaritmo de 1. Para la gente 2 sería 1/2 por 101 sin el logaritmo más 1/2 por 1 sin el logaritmo. Y para la gente 3 sería 1/2 e a la 101 más 1/2 e a la 1. ¿Está todo el mundo de acuerdo conmigo o no? Profe, Sí, estos resultados están medidos en útiles, ¿verdad? No, no en dinero. exactamente, sí. Ah, ok. Útiles. Sí, nada más para aclarar eso. Sí, estos están útiles, sí. Entonces, pero esto es apretar lo que viene el punto. Entonces ahora, si ustedes fueran el agente 1, ¿qué lotería preferirían? La 1. Sí. Pues 3.92 es mayor que 2.3. Si fueran el agente 2, ¿qué preferirían? Eres indiferente. Exacto. Y si fuera el agente 3, La 2, ¿no? la 2, tal cual. Entonces noten lo siguiente. Tengo dos loterías que son relativamente parecidas, o sea, cambian las unidades monetarias. Y tengo tres agentes que en teoría, entre comillas, tienen las más preferencias. Pero veo que un agente prefiere la lotería 1, otro agente es indiferente y otro agente prefiere la lotería 2, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno supone que los agentes maximizan la utilidad esperada, que es lo que les dije acá que están haciendo los agentes, ya no sé dónde lo escribí. Cuando los agentes maximizan la utilidad esperada, esto que ustedes han aprendido antes, de que los útiles no importan y lo único que importa son las preferencias, se cae un poquito a pedazos. ¿Sí? ¿Por qué se cae a pedazos, profe? Pues, o sea, piénsalo en este ejemplo de acá. Si en teoría ellos tienen las más preferencias neoclásicas, lo que debería pasar es que deberían preferir la lotería 1. O sea, los tres agentes deberían tener las más preferencias de la lotería, ¿o no? O sea, a pesar de que estos agentes tienen las más preferencias neoclásicas, tienen preferencias diferentes sobre la lotería, ¿o no? Entonces, cuando hay incertidumbre, básicamente, todo ese tema de las preferencias neoclásicas y que las funciones de utilidad no importan, lo que importa es las preferencias que representan, ya no es verdad. La función de utilidad en sí va a ser muy importante. ¿Tiene sentido eso? No sé. Pero ahí Sí, una duda es que quizás un poco. No, adelante, José, si quieres tú, no hay ningún problema. Gracias, compañero. No, lo que quería decir es que estaba pensando en lo de homogeneidad, las funciones, y estos como, o sea, según yo son homogéneas de grado 0, ¿no? Creo que no. De grado 1. Las funciones de utilidad, Sí. las de demanda. Las demandas son homogéneas de grado 0, seguro. Perdón. Sí, sí, cierto. No, entonces no. No tiene nada que ver, profe. Me estaba confundiendo. Ok. Gris. Ahora sí, pero ahí no se podría argumentar quizás que como como los útiles son subjetivos, realmente la teoría más o menos se mantiene, o sea, de que cada quien valora en diferentes dimensiones quizás un mismo producto o una misma Claro. unidad. Sí, entonces lo que va a empezar a pasar acá, o sea, tienes razón, pero lo que va a empezar a pasar acá es que básicamente o sea, la función de utilidad en sí, lo que va a medir es qué tan averso o amante al riesgo soy yo. O sea, qué tanto me gusta el riesgo. Entonces, yo puedo preferir una lotería sobre otra porque una involucra más riesgo. ¿Cuál involucra más riesgo acá? ¿La lotería en la que apuesto 5 pesos y me paga 10 o la lotería en que la apuesto 50 y me paga 100? ¿Cuál tiene más riesgo?
Pues teóricamente a 2, ¿no? Porque pierdes más. O puedes ganar Exacto. más. O sea, tienes como más varianza en lo que puedes ganar y perder, exactamente. Entonces, lo que va a reflejar la función de utilidad ahora no solamente es, pues digamos, preferencias sobre diferentes canastas, sino también como aversión o pues que tanto amo o odio el riesgo. Pero entonces ya los útiles van a tener sentido. O sea, no es que van a tener sentido en la vida real, pero digamos, van a importar en esa teoría. Entonces, si Ok, esto va a ya. ser, o sea, si esta teoría es una buena aproximación de la realidad, va a depender si tú crees que este supuesto de que la gente maximiza la utilidad esperada es un buen supuesto o no. Noten que Sí, esto, o sea, esto es un supuesto. Noten una cosa, esto es muy diferente, nada que ver, no es lo mismo que la utilidad del valor esperado. Son cosas completamente diferentes. Si pensamos en estas loterías de acá, estas loterías ambas tienen el mismo valor esperado. Entonces, si yo fuera a calcular la utilidad del valor esperado, pues sería para la gente 1 la utilidad de 0, para la gente 2 sería la utilidad de 0 y para la gente 3 sería la utilidad de 0. Como tienen diferentes funciones de utilidad, pues esto sería logaritmo de 0 más, ya no me acuerdo que era más 50, creo, 51. La de este sería 0 más 51 y la de este sería e a la 51, ¿no? Pero esto no es, o sea, quiero como recalcarlo, esto no es lo que estamos diciendo que están maximizando. El supuesto es que maximizan el valor esperado a la utilidad, no la utilidad del valor esperado. Es un supuesto, o sea, vamos a suponer que eso es lo que ellos están maximizando. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. Entonces acá, un poco lo que quiero resaltar es, este es un supuesto fuerte, o sea, ¿en qué sentido es fuerte? Que nos va a alejar un poco de esta teoría de la decisión, que es bonita, que nos dice, no, vean, las funciones de utilidad son un artificio matemático que usamos los economistas para representar preferencias, pero lo que nos importa son las preferencias. Y lo que vamos a decir un poco acá es como, más o menos, como que las funciones de utilidad sí ayudan a representar preferencias, pero aparte de eso también representan aversión al riesgo y exactamente la función de utilidad que yo elija va a determinar qué tan averso al riesgo es la persona. Y eso va a afectar qué decisiones toma, si la lotería 1 o la lotería 2. ¿Todo el mundo de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ok. Ahora, hay una cosa que sí se puede hacer acá y es, pues, esto es un teorema matemático básicamente, si X estrella maximiza el valor esperado de la utilidad, X estrella, o sea, la misma decisión, maximiza una transformación, o sea, el valor esperado, una transformación afín o lineal de la utilidad. Esto tiene que ver con que la función de la esperanza matemática es lineal, no importa mucho, simplemente créanme ese teorema, pero básicamente uno lo que hacía a veces en como la micro 3 o la micro clásica es que si uno veía una función de utilidad muy complicada, por ejemplo, e a la x, y, uno decía, no, yo sé que esto de acá es igual que xy, porque yo puedo aplicar el logaritmo y entonces representar las más preferencias. Acá ya no puedo hacer eso porque no puedo aplicarle cualquier transformación, antes le puedo aplicar transformaciones lineales. O sea, coger la utilidad, multiplicarla por una constante y sumarle otra constante. Pero ese tipo de cosas ya no se pueden hacer. ¿Están bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, ese es el primer supuesto. De ahora en adelante vamos a estar maximizando la utilidad esperada. El segundo supuesto va a tener que ver con qué información tiene disponible cada jugador. Y esto es una cosa que es supremamente sutil. Entonces, la mejor manera de verlo es con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a pasarme acá donde lo tengo explicado todo. Supongamos que hay 3 personas, ¿listo? Sentadas en un círculo. Están así.
y que llega Dios y les pone un sombrero sobre la cabeza. Da la casualidad de que todos los sombreros son del mismo color, pero ellos no pueden observar de qué color es su sombrero, porque se los pusieron así sobre la cabeza y no pueden mirar para arriba para saber de qué color es, pero pueden ver de qué color es el sombrero de las dos personas que están al lado suyo. ¿Listo? Y entonces los sombreros pueden ser blancos o negros. Y supongamos que el sombrero de todo el mundo es blanco. Listo. Lo que va a pasar es que ellos van a ir en un círculo, digamos en este orden, tratando de adivinar de color es su sombrero. Si ellos adivinan correctamente, pues digamos que ganan y todo está bien. Y si pierden, se mueren. Entonces digamos que el costo de adivinar incorrectamente es tan alto que nadie nunca adivinaría si no está supremamente seguro de cuál es el color de su sombrero. ¿Listo? ¿Todo el mundo entiende la situación? Sí. Entonces, de nuevo, todo el mundo observa el color del sombrero de los otros dos, pero no puede saber cuál es el suyo y está tratando de adivinarlo. Entonces, supongamos que esto es lo que pasa y que los jugadores van en ronda tratando de adivinar. Entonces, le toca al jugador 1. O sea, al jugador 1 llega y le preguntan, bueno, ¿tu sombrero qué color es? ¿Blanco o negro? ¿Qué dirían ustedes si fueran el jugador 1? Paso. Paso. Sí. Ni idea, ¿no? Si son el jugador 2, ¿qué dirían? ¿Blanco o negro? Igual. Paso. ¿Listo? Si fueran el jugador 3. También. Paso. ¿Listo? Y digamos que le toca al primer jugador otra vez. ¿Qué haría ese jugador? Pasa igual. Listo. Y esto básicamente se repetiría al infinito, ¿no? Entonces, si esta es la situación, nadie puede saber de qué color es su sombrero. Ahora, hagamos una situación adicional. Y es que supongamos que ahora Dios les dice, llega y les dice, ok, les voy a dar una pista. Hay al menos un sombrero blanco. Eso es lo que dice. Hay al menos un sombrero blanco. ¿Listo? Entonces volvamos a empezar. Le pregunta al primer jugador, ok, ¿tu sombrero es blanco o negro? ¿Qué hace él? Vuelve a pasar. Paso, ¿no? ¿Listo? Ahora le preguntan a 2, ok, ¿tu sombrero es blanco o negro? O pasas. ¿Listo? Y ahora piénsenlo con detenimiento. Y le toca al jugador 3. Le preguntan, ¿es tu sombrero blanco o negro? No, piénsenlo. ¿Qué haría él? Dice que blanco, ¿no? Dice que blanco. Estoy completamente de acuerdo. ¿Puedes explicar por qué él diría blanco? Porque si sabe que hay por lo menos uno blanco y los otros dos ya pasaron, pues diría, chance y es el mío, ¿no? Pero él está seguro, no es como, bueno, no sé si es que chance quiere decir en México que está Bueno. seguro, pero él está seguro que el de él es blanco. Ajá. Sí, o sea, es lo que yo creo, pero no sé muy bien cómo. A ver, voy a tratar de explicarle la lógica como lo haría yo si yo fuera el jugador 3. ¿Listo? Entonces, si yo fuera el jugador 3, yo pensaría, ¿y si mi sombrero es negro? Entonces dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si mi sombrero es negro? Entonces él como que se pone en esa mentalidad, ¿listo? Entonces dice, ok, ¿qué haría el jugador 1? El jugador 1 ve que mi sombrero es negro y que el de 2 es blanco, entonces le toca pasar o no, básicamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces el jugador 2 ve que mi sombrero es negro y ve que 1 pasó, entonces 2 dice, no,
pues tiene que ser que mi sombrero es blanco. Porque si fuera negro, 1 hubiera dicho blanco o no. Entonces, básicamente 2 dice, como 2 no dijo blanco, no, que ya, como 1 no dijo blanco, entonces mi sombrero es blanco. ¿Están de acuerdo o no? Porque el uno cree que tiene el negro O sea, el y tú 3, estás, y tú estás yo me viendo estoy... que hay dos blancos. Exactamente, o sea, Exacto, tres. yo soy el jugador 3 y voy a decir, ¿qué pasaría si mi sombrero fuera negro? Entonces, lo que debió haber pasado es, 1, pues tenía que pasar, porque yo veo que 2 lo tiene blanco, entonces él no sabe. Y entonces 2 tendría que concluir necesariamente que su sombrero es blanco. Porque si 1 no dijo blanco, tiene que ser que el de él es blanco. Porque si el de 2 fuera negro, pues entonces 1 hubiera adivinado o no. Entonces, 2 hubiera tenido que decir, ah, mi sombrero es blanco, en vez de pasar o no. Sí, sí, sí. Entonces acá lo que pasa es básicamente, la lógica es como 2 no pasó, oiga, como 2 pasó, entonces 3, o sea, mi sombrero es blanco. Porque si fuera negro, 2 hubiera tenido que adivinar. ¿O no? ¿Tiene sentido eso? Sí. A ver, un segundo. Alguien que no le haya quedado claro cómo es la lógica de por qué 3 ahora puede decir que su sombrero es blanco. Profe, la verdad yo no entendí por qué 2 hubiera tenido que adivinar si fuera negro. Entonces, sí, o sea, hagamos la situación. Supongamos que estamos en el círculo y que este es el jugador 3, ¿no? Él tiene un sombrero negro y esos dos lo tienen blanco, ¿no? Entonces va el jugador 1. Entonces él dice, él ve uno negro y ve uno blanco y dice, no, pues paso, ¿sí o no? Sí, eso sí. Ahora tú eres el jugador 2. Tú no sabes de color es tu sombrero, pero ves que hay uno negro acá. Y entonces dices, si uno no adivinó, tiene que ser porque el mío es blanco. Porque si el mío fuera negro, uno hubiera dicho blanco o no. Sí, Y como él no dijo blanco, pues tiene que ser que el mío es blanco. Pero tienes que, como a fuerza, confiar en que uno habría dicho blanco. O sea, Ah, pero estamos de acuerdo. Si yo soy el jugador 2 y digo, bueno, y si mi sombrero fuera negro, uno tendría que haber dicho blanco o no. Porque él ve 2 negros. Y Dios les dijo, hay al menos uno blanco, ¿no? pero, o sea, digo, el segundo estaría seguro de que 100% uno habría, o sea, todos saben que todos son racionales, pues. Claro, sí, esto estamos Ok. suponiendo que todo el mundo es racional y que todo el mundo sabe que todo el mundo es racional. Ah, Y pero eso era lo único. sí, sí, sí. Sí, ya te entendí. Sí, o sea, acá supongamos que todo el mundo es agente racional y está maximizando, pues, no morirse y quiere muchas ganancias por adivinar bien. Pero entonces, ¿tiene sentido eso? ¿Están de acuerdo o no? sí, profe. Listo. Entonces ahora discutamos esto un segundo, porque Dios lo que les dijo es, Dios les dijo, hay al menos un sombrero blanco. Entonces, claramente esto cambió la información que hay en el juego, porque después de que dijo eso, 3 pudo adivinar, y antes de que dijera eso, todo el mundo pasaba al infinito, ¿o no? Entonces, claramente algo cambió, ¿o no? Sí. Pero pensemos que cambió. Ya todo el mundo sabía que había al menos un sombrero blanco, ¿o no?
Porque todo el mundo ve que hay dos sombreros blancos, ¿es más o no? Sí. Entonces, eso no fue la información nueva. Aparte de eso, ya todo el mundo sabía que los otros dos sabían que había un sombrero blanco, ¿o no? Porque, digamos, uno sabe que 3 está viendo el sombrero blanco de 2 y uno sabe que 2 está viendo el sombrero blanco de 3, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y es la siguiente capa de información la que es nueva. Porque antes, uno, digamos, sabía que 2 está viendo un sombrero blanco, pero 2 no sabía que uno sabía que 2 sabía que había al menos un sombrero blanco. Es como una tercera capa de información. O sea, la primera capa es uno sabe que hay un sombrero blanco. La segunda es uno sabe que 2 sabe que hay un sombrero blanco. Y la tercera es uno sabe que 2 sabe que uno sabe que hay al menos un sombrero blanco. Y eso es lo que es nuevo. ¿Tiene sentido eso? O sea, lo que está pasando es lo siguiente. Es la diferencia entre información mutua, que es la primera situación, donde todo el mundo sabe que hay un sombrero blanco y todo el mundo sabe que los demás saben. E información común, que es lo siguiente, es si Y es información común, decimos, todos saben que Y es, o sea, todo el mundo sabe y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe y así al infinito. Entonces, al principio, yo sabía que era un sombrero blanco y yo sabía que las otras dos personas sabían, pero yo no sabía que las otras dos personas sabían que yo sabía. Y ahora, cuando Dios dijo, hay al menos un sombrero blanco, esa información, ahora todo el mundo la sabe, todo el mundo sabe que todo el mundo la sabe, todo el mundo sabe que todo el mundo la sabe, todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe, y así al infinito. Y la diferencia de las dos cosas es muy sutil, pero es importante. Tan importante que permitió, digamos, en el segundo caso, que el jugador 3 dijera blanco. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, lo que vamos a suponer acá siempre es que cualquier pedazo de información que nosotros demos va a ser información común. O sea, todo el mundo va a saber que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe. Y así no nos toca estar pensando, uy, ¿será que 2 sabe, que 3 sabe, que 1 sabe? No, o sea, si 3 sabe, todo el mundo sabe que 3 sabe y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que 3 sabe y así. Entonces, esto en realidad nos va a simplificar la vida porque no vamos a estar teniendo que pensar qué sabe 3 de lo que sabe 2 de lo que sabe 1 o algo por el estilo. Simplemente es, ok, si 3 lo sabe, todo el mundo sabe que todo el mundo sabe. Y si uno lo sabe, todo el mundo sabe que uno lo sabe y uno sabe que todo el mundo sabe que él sabe y así al infinito. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. ¿Seguros? ¿Alguna pregunta antes de que pase al siguiente tema? Ok. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a ver es la notación que se va a usar en teoría de juegos. Y esta notación es la estándar y la usan todos los libros que yo conozco. ¿Listo? Entonces no vamos a introducir nada raro aquí. Entonces, Prof, ¿sí? antes de seguir, los dos supuestos entonces son que maximizan su utilidad esperada y que las cosas son de conocimiento común. Exactamente. Ok, Entonces, ya. conocimiento común lo que quiere decir es que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe Sí, hasta el infinito. sí, no dudas como, sí, ya. Sí.
Como, yo sé esto, pero ¿será que 2 sabe que yo sé esto? O algo así. Sí, como que si habrán tomado el mismo camino racional que tú pensaste Exacto. que tomarían. Exacto. Todo el mundo sabe que todo el mundo sabe, entonces todo el mundo puede seguir la misma lógica racional que los demás, exactamente. Profe, ¿cuál es el conocimiento mutuo, entonces? Porque El sí. conocimiento mutuo, haz de cuenta, es todo el mundo sabe que hay un sombrero a blanco, pero no saben que los demás saben. Entonces es mutuo en el sentido que todo el mundo comparte ese conocimiento, pero los demás no saben que ellos saben. Perfecto. ¿Sí? O sea, es como sería el ejemplo más sencillo. Es, todo el mundo sabe que hay un sombrero blanco, pero no saben que los demás saben. Eso sería mutuo. Mientras que común es todo el mundo sabe y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe y así en infinito. Gracias. Ese supuesto no es tan fuerte, eso aplica a muchas situaciones en la vida. No a todas, obviamente, pero a muchas. Mientras que el de maximización de utilidad es un poco más fuerte. De utilidad esperada. Listo. Entonces la notación que vamos a usar es la siguiente. En general vamos a decir que los jugadores pues los vamos a indexar por un I. Recuerden que los jugadores son los agentes que toman decisiones. Y vamos a decir que hay N agentes. Y entonces pues vamos a decir que pues está el agente I igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta I igual a N mayúsculo. O sea, hasta I igual, digamos, a eco 3. Vamos a llamar por A sub I el espacio de acciones del agente I. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de, no sé, ajedrez, hablemos como de la primera jugada que pueda hacer el blanco, pues el espacio de acciones sería mover el primer peón 1 o 2 espacios, el segundo peón 1 o 2 espacios, y así los 8 peones, más mover el caballo a la izquierda, arriba a la izquierda o arriba a la derecha, más mover el caballo a la derecha, arriba a la izquierda o arriba a la derecha. O sea, tiene 20 acciones posibles o no. En la primera ronda el jugador blanco. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces vamos a decir que el vector A me va a decir qué acciones hace cada uno de los jugadores. Entonces la acción que hace el jugador 1, la acción que hace el jugador 2, hasta la acción que hace el jugador N. Y vamos a llamar la parte importante la siguiente. A menos I es el vector de lo que hace todo el mundo menos el jugador I. Si se dan cuenta, esto es el vector A1, A2, hasta AI menos 1 se salta, coma, AI más 1, o sea, se salta lo que hace el jugador I, hasta el jugador N. Entonces, disculpen, A menos I, entiéndanlo como lo que hacen los demás. Entonces, yo, en un abuso de notación, voy a decir que las acciones de todo el mundo son lo que hago yo más lo que hacen los demás. Y esto no quiere decir que el jugador 1 haga lo que hago yo, sino simplemente es un abuso de notación. O sea, la combinación de estas dos cosas es como si volviéramos al orden original. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Sí. Listo. Aparte de las acciones, y ahorita vamos a ir al fondo de esto, va a haber estrategias. ¿Listo? Entonces, SI va a ser el espacio de estrategias. Entonces, la diferencia entre una acción y una estrategia es que una estrategia es un plan completo de acción. Y la manera mejor de leer esto es que es una acción para cada posible contingencia del juego. Entonces, básicamente, una estrategia me dice yo qué debería hacer en cada posible situación a la que me pueda enfrentar en el juego. Mientras que una acción es como qué hago en un momento específico del juego. Entonces, una estrategia está compuesto de acciones, pero es mucho más rico, porque me dice qué acción debo tomar en cada posible situación en la que me pueda enfrentar. Ahorita vamos a ver esto con un ejemplo que va a quedar más claro. Pero una manera de pensar en esto es como, imagínense que ustedes quieren programar un computador para que juegue un juego por ustedes. O sea, puede ser gato, o puede ser Monopolio, lo que sea. Ustedes no utilizan al computador
Si es gato, es como, no le dicen juega X arriba a la izquierda, sino le dicen, mira, juega X arriba a la izquierda si el jugador hizo tal cosa. Y juega X arriba o en el centro si el jugador hizo tal cosa. Y así es como que usted le tiene que decir qué hacer dependiendo de lo que hizo el otro jugador. Entonces es una acción para cada contingencia, para cada posible acción que ha tomado el jugador que juega círculos. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Y pues la utilidad de la gente I en general va a depender de las estrategias que él tome y de las estrategias que tomen los demás. Entonces ahí es la parte estratégica, porque ya mi utilidad no depende, digamos, de mi canasta de consumo, como hacíamos en Eco 3 o en Equilibrio General, sino que va a depender de lo que yo haga, o sea, de mi canasta de consumo, y de lo que hagan los demás. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, esa es la notación. Entonces, ahora veamos en un ejemplo muy concreto la diferencia entre estrategias y acciones. ¿Listo? Entonces, vas a esta parte acá. Listo. Entonces, vamos a pensar en el caso concreto de pares y nones, la versión secuencial. Entonces, voy a hacer como un esquema de este juego para que nos quede un poco más claro. Entonces, si recuerdan este juego primero, Ana elige 1 o 2 dedos. Eso es lo que hace Ana. ¿Listo? Y después de haber observado lo que hace Ana, Bart decide si juega un dedo o 2 dedos. Si la suma de los dedos era par, o sea, esta situación de acá arriba y esta situación de acá abajo, entonces habíamos dicho que Ana ganaba 1.000 pesos y Bart se los pagaba. Entonces básicamente es Ana gana 1.000 y Bart pierde 1.000. Donde esto acá es la utilidad de Ana y esto acá es la utilidad de Bart. O las ganancias. Y si la suma era impar, que son las otras dos situaciones, habíamos dicho que Bart ganaba 1.000 y Ana perdía 1.000. ¿Están todos de acuerdo que esto es como un esquema del juego? Como una representación del juego. Sí, de Sí. acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las acciones para Ana? O sea, A sub A. Acciones para Ana. Pues ella puede jugar 1 o 2 dedos, ¿no? Y Bart puede jugar, acciones de Bart, 1 o 2 dedos. Hasta ahí no hay mucha complicación, ¿no? ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Ahora quiero que pensemos en las estrategias de Ana. Entonces, vamos a la definición. Lo que decía una estrategia es una acción para cada posible contingencia, o sea, como cada posible situación que se enfrente a Ana. Ana, ¿a cuántas situaciones se enfrenta diferentes? ¿Vale? 2. No te vi qué dijiste. Perdón, 2. ¿Cuáles dos? 1 de Bart o 2 de Bart. No, porque, entonces, vamos a la secuencia del juego. Es Ana juega primero y después Bart observa qué hace Ana y decide qué jugar. Entonces, Ana no sabe qué hace Bart o no. Se enfrenta a una sola situación, que es como arrancar el juego. Okay. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí. Entonces, Ana, sus estrategias van a ser igual que las acciones. Ella puede jugar 1 o 2. No va a ser muy complicado. Ahora, Bart, ¿a cuántas
situaciones o contingencias se enfrenta? El día 2. A 2, ¿no? 4, ¿no? ¿Cuáles 4? Ah, no, perdón, es que lo pensé como elegir 1 o 2, pero en las dos situaciones en las que elige Sí, Ana sí, ya sí. después. Va a tener 4, ya sé para dónde va, sí. Pero se enfrenta a 2 situaciones, ¿o no? O sea, se puede enfrentar a 2 situaciones. O se puede Sí, sí, enfrentar sí. a que Ana jugó 1, o se puede enfrentar a que Ana jugó 2, ¿o no? Ah, sí, perdón. Entonces, sus estrategias van a tener 2 entradas. Entonces, tiene que decir, ¿qué hace Bart si Ana juega 1? Y también tiene que decir, ¿qué hace él si Ana juega 2? Entonces, sus estrategias van a ser 2 componentes. O sea, le van a decir qué acción tomar si Ana juega 1 y qué acción tomar si Ana juega 2. Él va a poder jugar las siguientes estrategias. Ahorita las discutimos. Una es 1-1, la otra es 1-2, la otra es 2-2, y la otra, la otra es 2-1, y la otra es 2-2. Antes como para que queden en orden. Y todas son acciones de Bart. Quiero que eso quede como claro, por eso le pongo la B. Entonces, en palabras, la primera estrategia lo que está diciendo es, voy a jugar 1 sin importar que haga Ana. La segunda estrategia dice, voy a jugar 1 si Ana juega 1 y 2 si Ana juega 2. La tercera estrategia dice, voy a jugar 2 si Ana juega 1 y 1 si Ana juega 2. Y la última dice, voy a jugar 2 sin importar que haga Ana. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Ahora, esto antes es una cosa que no queda clara en la primera explicación. A todo el mundo le queda súper claro por qué Bart tiene 4 estrategias y por qué se ven así. No, profe, a mí la verdad no. ¿En qué parte te confunde? O desde que empezamos la clase. No, o sea, él hace lo... O sea, Ana tiene dos opciones y él va a hacer la que más le convenga o porque al final no entiendo por No, qué o no sea, una... estas son sus opciones. Ahora, eso es una buena pregunta. De estas 4 opciones, si Bart es una persona razonable, ¿qué haría? ¿Cuál es la que más le conviene? Depende de lo que haga Ana, ¿no? Por eso, pero acá su estrategia le dice qué hacer si Ana juega 1 y qué hacer si Ana juega 2. Entonces, de estas 4 opciones, ¿cuál es la que más le conviene? Así que digámoslo en palabras. Si Ana jugara 1, o sea, si Ana se va por este camino, ¿qué es lo que más le conviene a Bart? Jugar dos, 2. ¿no? Sí, listo. Y si Ana, en cambio, se va por el camino de acá abajo, el que está en amarillo, ¿qué es lo que más le conviene a Bart? Jugar dos. No, No, jugar 1, jugar ¿no? uno. Jugar uno. Sí, listo. Entonces, a ver, estamos de acuerdo. En palabras, la que más le conviene es jugar 2 si Ana juega 1 y jugar 1 si Ana juega 2. De las 4 estrategias de abajo, ¿cuál es la que representa eso? Las dos del medio, ¿no? No, es una de esas 2 solamente. A ver, yo digo que es esta. Porque esta literalmente, o sea, ojo, eso es un vector que dice, la primera entrada es qué hacer si Ana juega 1 y qué hacer si Ana juega 2. Entonces, lo que dice esta estrategia es, si Ana juega 1, juega 2, y si Ana juega 2, juega 1. Entonces, pues es ir por el camino azul en el caso de que Ana se va por arriba, o el camino amarillo en el caso de que Ana se va por abajo. Mientras que esta acá es como la peor estrategia. ¿Por qué? Porque pierdes en los 2. Exactamente. Esta estrategia correspondería a, si estás en el nodo de arriba, irte por el camino rojo. Porque dice, si Ana juega 1, tú juega 1. Y ahí pierdes 1000 pesos. Y en el nodo de abajo diría, si Ana juega 2,
tú juega 2. Y entonces pierdes 1000 pesos también, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí, ya. Pero eso, o sea, estas son las opciones que él tiene. Tiene 4 opciones. Obviamente, hay una que es, pues digamos, si Bart es una persona pues, razonable, debería jugar 2-1, ¿o no? Sí. Porque ganan las Listo. dos, ¿no? Porque ganan las 2 opciones, exactamente. Ahora, vuelvo y repito la pregunta. ¿A todo el mundo le queda claro por qué son esas 4 estrategias y por qué se ven así? Esto lo vemos así porque suponemos que Ana juega primero, ¿no? Si fuera primero ya Exactamente. lo estaríamos Porque viendo. suponemos que Ana juega primero. Si jugaran simultáneamente, cada uno se enfrenta a una contingencia, ¿o no? Sí. ¿No? Sí. Entonces, sus estrategias son iguales a las acciones. O sea, es 1-2 o 1-2. Listo. Entonces, ¿por qué es clave todo el tiempo estar pensando en términos de estrategias y no de acciones? Entonces, lo primero es un poco lo que les dije. Lo que ustedes quisieran en el mundo ideal es programar un computador para que juegue por ustedes y ustedes irse. Entonces, si ustedes fueran a programar el computador y fueran Bart, ustedes le tenían que decir, bueno, ¿qué hacer si Ana jugó 1 y qué hacer si Ana jugó 2? Entonces, la manera como de escribir eso matemáticamente es estos vectores. Si ustedes programaran el computador mal y le dijeran, no, juega 1 siempre, es como si jugaran la primera estrategia. ¿Están de acuerdo o no? Y esto, o sea, cómo ustedes programan el computador si ustedes son Bart, o cómo ustedes van a jugar si son Bart, determina qué hace Ana. Por ejemplo, pensemos que Ana se enfrenta a un Bart que no es tan sofisticado, no es tan inteligente, y decide jugar 1 siempre. Entonces, ¿qué debería hacer Ana? Si cree que se enfrenta a un Bart que juega 1 siempre. Jugar 1. Exacto. Y en cambio, si Ana cree que se enfrenta a un Bart que juega 2 siempre, ¿qué debería hacer? Jugar 2. Exacto. Entonces, por eso es que es clave pensar en estrategias, porque qué hace Ana va a depender de qué estrategia, no de qué acción, de qué estrategia siga Bart. Y qué haga Bart va a depender de qué estrategia, en general, no qué acción siga Ana. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces acá, un par de ejemplos rápidos. Solamente porque quiero que esto quede súper claro. Supongamos que el juego es un poquito diferente, que Ana puede elegir entre 1 y 2, pero que Bart puede elegir entre 1, 2 y 3. ¿Listo? Y pues que hay unos pagos, los pagos no importan. Entonces, en ese caso, las estrategias de Ana siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, ya puede elegir 1 o 2 y tiene una contingencia a la que se enfrenta. ¿Cómo serían las estrategias de Bart? Sería, o sea, si juega 1, él juega 1, si juega 1, él juega 2, si juega 1, él juega 3, ¿no? O sea, a ver, estamos de acuerdo. Él tiene que elegir qué hacer si Ana jugó 1 y qué hacer si Ana jugó 2. Si Ana juega 1, él juega 2, ¿no? O sea, óptimo. Pero primero pongamos todas las estrategias que están a su disposición. ¿Listo? Entonces él podría jugar 1-1, o podría jugar 1-2, o podría jugar 1-3, o podría jugar 2-1, o podría jugar 2-2, o podría jugar 2-3, o podría jugar 3-1, o 3-2, o 3-3. ¿Están de acuerdo conmigo que estas son todas las posibles opciones a su disposición? Sí.
¿Para alguien no es claro esto? Porque este es el momento en que uno se da cuenta si está entendiendo o no, normalmente. O sea, sería como todas las posibles jugadas de Bart, ¿no? Claro, Pero es no como todo lo necesariamente. que yo podría programar el computador para hacer. Ah, ok. Profe, ¿Sabes? Yo pero podría decirle al computador, mira, juega 1 siempre. O le podría decir, juega 1 si juega 1 y 3 si juega 2. O le podría decir, juega 2 si juega 1 y 3 si juega 2. O, no sé, juega 3 si juega 1 y 1 si juega 2. Son todas las posibles opciones que yo le puedo decir al computador qué hacer o no. Ok, sí, gracias. A ver, voy a hacer otro ejemplo para ver si este queda claro. Entonces ahora supongamos que Ana puede jugar 1, 2 y 3 y Bart puede jugar. Voy a cambiarle, voy a ponerle X y Y, no importa, lo voy a cambiar como la anotación. Si juega 2 puede jugar W o Z, y si juega 3 puede jugar I o D. ¿Listo? Esto podría pasar en un juego común y corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Ana juega, no sé, si estamos pensando en ajedrez o no sé, en cualquier juego, si Ana hace una cosa, a mí se me abren unas posibilidades. Si juega otra, a mí se me abren otras posibilidades. Si juega otra, a mí se me abren otras posibilidades. Entonces, en este caso, ¿cómo son las estrategias de Ana? Uno, dos, Ella tres. puede elegir 1, 2 y 3, ¿no? Exacto. Ella tiene una contingencia, entonces pues puede elegir 1, 2 o 3 en su contingencia. Ahora, ¿cómo son las de Bart? XWI, luego otra es XWD, luego Exacto. Y, Entonces, a ver, y estamos de así. acuerdo. Él tiene que decidir qué hacer si Ana juega 1, qué hacer si Ana juega 2 y qué hacer si Ana juega 3. Entonces ahora, si Ana juega 1, él puede, no sé, elegir, digamos, X, W, I, como dices tú, o él podría elegir X, W, D, o él podría elegir Y, W, I, o podría elegir Y, W, D, o podría elegir, ¿qué me falta? Todas las con Z, ¿no? X, Z, I, X, Z, D, Y, Z, I y YZD. Creo que son todas. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Entonces son, o sea, todas las opciones sin importar los resultados, o sea, porque Ese es el me conjunto estaba de imaginando estrategias. como, ah, ok, porque yo estaba Después, pensando si vamos pudieran a... levantar cero dedos, pues, podría ser como muy similar, si es par, haces esto, si Claro, es, no, completamente de acuerdo. Entonces, claro, es como lo que ellos podrían hacer. Ya después, pues, digamos, lo que vamos a tratar de hacer a partir de la próxima clase es ver de estas estrategias cuál es la que más le conviene a Bart. O sea, el que elegiría, pues, para maximizar su utilidad, digamos. ¿Tiene sentido eso? sí, entonces son, o sea, todas con todas las opciones, ¿no? Con todas las opciones. Eso es todo lo que podría hacer Bart. Ahora hagamos un último ejemplo en los últimos 5 minutos a ver si todo el mundo está de acuerdo. Pensemos en ajedrez. ¿Listo? Entonces está ajedrez. Y digamos que vamos a jugar 2 rondas. O sea, el blanco va a jugar una vez y después el negro va a jugar una vez. Eso es todo el juego. Por ahora. Pues para la parte más sencilla. Entonces, ¿cuántas estrategias puede jugar el blanco? Entonces ya lo hemos dicho. Él puede. Él arranca, entonces se enfrenta a una contingencia, ¿no? Entonces él puede mover el primer peón 1 o 2 casillas, el segundo peón 1 o 2 casillas, y así hasta el octavo peón. Entonces, en términos de los peones,
él puede hacer 16 cosas diferentes o no. Aparte de eso, puede mover el caballo a la izquierda o a la derecha, entonces puede hacer dos cosas ahí. O el caballo a la derecha, a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿cuántas estrategias tiene él en esa jugada? 20. 20. Listo. Ahora, las estrategias de A, ¿cómo se verían? O sea, un ejemplo de cómo se verían. Deberían, de A, no, del negro, disculpe. Las estrategias del negro deberían decir, él se puede enfrentar potencialmente a 20 contingencias o no. O sea, se puede enfrentar a qué hacer si el blanco movió el peón una casilla. ¿Qué hacer si el blanco la movió dos casillas? ¿Qué hacer si el blanco movió el segundo peón una casilla? ¿Qué hacer si lo movió dos casillas? Ta, 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 ta. O sea, él tiene que decir qué hacer para cada una de las 20 opciones que hace el blanco en la primera ronda o no. O sea, tiene 20 opciones para cada opción que haga, o bueno, para Exacto. cada jugada que haga el otro, ¿no? Entonces, esto es 20 entradas, es como un vector de 20 entradas. Y cada una de estas tiene 20 opciones o no. Entonces, si yo les preguntara de qué tamaño es el espacio de las estrategias del jugador negro, ¿ustedes qué dirían? ¿400? Más o menos. Porque, a ver si estamos de acuerdo. Como, o sea, creo que sé por qué dijiste eso, pero no la respuesta adecuada. A ver, sería, yo en esta entrada tengo 20 opciones, en la segunda tengo otras 20, en la tercera tengo otras 20, y así en las 20 entradas o no. Es un poco como la pregunta típica de combinatoria de tengo tres, digamos que tengo 20 pantalones y 20 camisetas y 20 medias, ¿de cuántas maneras diferentes me puedo vestir? Entonces, como todas las O sea, combinaciones de todo con todo, ¿no? O sea, ¿es 20 a la 20? Exacto. Y es un número supremamente grande. Y es por esta razón que programar un computador para que juegue ajedrez bien es muy difícil. Es porque solamente en la segunda ronda, o sea, en la segunda jugada, el computador tiene que pensar en 20 a la 20 opciones para definir cuál es la óptima. O sea, cuando tú programas el computador, le tienes que decir en 20 a la 20 opciones qué es lo que debería hacer. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Sí. Pero, Listo. o sea, en el segundo movimiento nada más serían 400, ¿no? O sea, No, serían 20 movimientos por cada opción que exacto. haya hecho el blanco, ¿no? Entonces son 20, digamos, O sea, serían hay 20 opciones en el primero, 400 juegos por diferentes 20 después en el del... segundo. No, no, porque es 20 en el primero, por 20 opciones en el segundo, por 20 opciones en el tercero, por 20 opciones en el cuarto, o sea, es 20 por 20 por 20 por 20, 20 veces. Entonces 20 a la 20, que no es 400, creo. Es un número, pues no sé, yo creo que más átomos que los que hay en el universo o algo por el estilo. Pero si ves por qué o no. O sea, es como tú, si él movió el primer peón, no sé, una casilla, entonces tú tienes 20 opciones. Si él movió el primer peón dos casillas, tienes otras 20, entonces sería 20 por 20. Si él movió el segundo peón una casilla, tienes 20 opciones, entonces sería 20 por 20 por 20. Y así sería 20 a la 20 opciones en total de las cosas que tú podrías hacer. Me acabo de dar cuenta que ya son las 5:30, entonces me puedo quedar